No puede ser que el presidente de la República se refiera así a sus ciudadanos, porque cuando gobiernas, gobiernas para toda la población. Lo que nos piden es que la revolución ciudadana vuelva y que vuelva a crear las fuentes de empleo, de paz, que los espacios públicos sean nuestros y que se reactive el sector productivo. Justamente en temas de seguridad, que es lo que más aclama, por supuesto, la comunidad. Hace poco nomás asesinaron a 2 alcaldes, uno de la provincia de La Suay y otro de la provincia de El Oro. Abogada, usted, su conocimiento y sobre estas situaciones, ¿qué opina ante esta inseguridad que se está presentando precisamente en el Ecuador? Hacer política se ha vuelto un hecho de riesgo, se ha vuelto una actividad riesgosa. En menos de 48 horas asesinaron 2 alcaldes, uno de la provincia de Azuay y otro de la provincia del Oro, pero en un mes se asesinaron 3 alcaldes y allí se incluye a Brigitte García, alcaldesa, la alcaldesa más joven del país, de nuestras filas de la Revolución Ciudadana. Hasta el momento, de nuestras filas han asesinado a más de 10 compañeros, entre precandidatos, candidatos, concejales, alcaldes, en muchas representaciones. Buscamos que hacer política sea un hecho de unir, de llevar al país a mejores días, que es el camino para servir y no que sea un camino para morir. Queremos un país en el que nos levantemos y contemos obras nuevamente, inauguremos obras, y no un país en el que contemos muertos. Y por eso está aquí la Revolución Ciudadana. Como estuvimos en el 2006, donde estuvo Rafael Correa recorriendo el país, constatando la situación de su gente, pueblo a pueblo, con la ciudadanía, y que luego esas necesidades fueron recogidas, planteadas ante la población en un plan de gobierno, y que cuando fuimos gobierno se cumplió todo. Esa es la presentación de la Revolución Ciudadana, un movimiento que no miente a la gente y que queremos volver a ser un país de paz. No olvidemos que el número de muertes violentas con la Revolución Ciudadana era 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas y así hicimos de Ecuador el segundo país más seguro de la región. Y a los delincuentes más peligrosos los apresamos nosotros, los apresamos en la Revolución Ciudadana. Delincuentes que fueron puestos en libertad o se escaparon en los gobiernos de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno y de Daniel Noboa. Perfecto. 2025 es año electoral. La abogada Luisa González, candidata a la presidencia. Bueno, habrá que hacer la democracia interna en nuestro movimiento. Aquí lo importante es que la Revolución Ciudadana no puede centrarse en las personas. Tenemos que centrarnos en un proyecto colectivo y estaremos apoyando a quienes sean nuestros candidatos en cada dignidad, tanto para el binomio como para la asamblea. Lo importante es la patria y tenemos muchísimos cuadros dentro de la Revolución Ciudadana que pueden ser parte de ese binomio o de las candidaturas para asambleístas. Así que, pues a esperar todavía, pero eso sí, a trabajar en unidad por un proyecto colectivo. ¿Hay acercamientos tal vez con Pachacutic? Al momento no han habido ningún tipo de acuerdos con ninguna otra organización política, pero nosotros tampoco nos cerramos a poder buscar un consenso entre todas las representaciones de izquierda. El estar divididos, el estar confrontados, solo nos ha llevado a que gane la derecha. Y cuando ha ganado la derecha con todas sus prácticas neoliberales, lo que han hecho es destrozar todo lo que es servicios públicos, infraestructura, vialidad, puertos, aeropuertos, el sistema de educación que debe ser pública, de calidad y gratuita, las aulas de clase, están pagando los padres los arreglos y hay miles de niños, 120.000 niños actualmente a nivel nacional que se han quedado fuera del sistema educativo. ¿Dónde van a estar estos niños y jóvenes que no van a las escuelas?
probablemente engrosando las filas de pobreza y de delincuencia. Son caldo de cultivo y presa de la violencia y la delincuencia. Y esto es lo que nos motiva a nosotros a seguir, a unirnos entre los movimientos afines, entre la izquierda, porque cuando permitimos que gane la derecha es cuando se profundizan las situaciones de pobreza como las que estamos viviendo. La migración, no hemos visto esta migración ni siquiera en el feriado bancario, ni siquiera allí vimos este nivel de migración. Hace unos días atrás falleció un niño de 8 años que cruzaba un río con su abuelo. El niño fallece. ¿Dónde estaban? En el Darién, huyendo del Ecuador por la pobreza y la delincuencia. Pero así también un joven de 17 años fue quemado vivo por robar aguacates. ¿Qué lo llevó a ese jovencito a robar aguacates? Y más aún, ¿por qué lo queman vivo? ¿Por qué no se llamó a la policía? Es un estado de barbarie donde las instituciones públicas no están funcionando, y Ecuador se ha vuelto un país de privilegios y no de derechos. ¿Qué es lo que buscamos a través de la unidad? Volver a ser del Ecuador un país de derechos. Muy bien, esto también es obviamente lamentable en cuanto al índice de inmigración, si bien es cierto ha aumentado significativamente, al igual que la inseguridad que se presenta en nuestro país y es evidente. Queremos también conocer cómo avanza la agenda de la abogada Luisa González. Sabemos que van por otras provincias, queremos saber también de esto. Bueno, ahora cierro aquí en Loja, regreso a Quito a atender temas ya más administrativos de nuestro movimiento, y reuniones además, pero volveré a territorio en 2 semanas aproximadamente. Iré a Suay, iré también a la parte sur de la Amazonía, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, y seguiremos avanzando en el recorrido del territorio. Perfecto. ¿Cuáles serían en este sentido sus palabras a esta comunidad, a la comunidad que nos observan tanto en las provincias de Loja, Zamora, El Oro, en este noticiero, abogada? Bueno, yo creo que hay un hecho histórico que se da en el país después de la consulta popular. En la consulta popular se demuestra que se ha roto esa polarización de correísmo y anticorreísmo. ¿Por qué digo esto? Porque antes, si el correísmo decía sí, el anticorreísmo decía no. Y en esta ocasión, la población hace algo diferente y reflexiona sobre las propuestas del correísmo en la que nosotros llamamos a la población a votar no, en la pregunta D y en la pregunta E. Y no fue simplemente votar en contra, sino que la población dijo, reflexionemos. Y ves que se unió gente anticorreísta, de otras tendencias, de derecha inclusive, jóvenes, activistas por la naturaleza, abogados en el libre ejercicio, y empezaron a analizar sin pasiones. ¿A qué llamo al Ecuador? A seguir en esa línea, a analizar sin pasiones, al no dejarse engañar, a no dejarse mentir, a poder analizar qué es lo mejor para el país, porque es momento de volver a tener una patria justa, una patria de alegría, una patria que los espacios públicos sean de los ciudadanos y no de la delincuencia. Y para eso se requiere un Estado presente, porque al momento tenemos un Estado ausente. Y cuando el Estado está ausente, están ausentes nuestros derechos, nuestro derecho a las medicinas, a la salud, a la educación, a las becas, a la seguridad, porque a la policía también y a la fuerza pública se las ha dejado sin equipamiento. Así que todo eso nos debe llevar a reflexionar y a votar con conciencia, con memoria. Es la abogada Luisa Magdalena González, presidenta de Revolución Ciudadana, lista 5. Ella, muy gentil, ha venido a visitarnos obviamente al Cantón Catamayo en su recorrido. Sus palabras finales, abogada. A la unidad como país. No podemos seguir con odio y polarización. Del odio solamente se alimenta una derecha que ha destruido nuestros derechos. Así que el país necesita un discurso de unidad
y no de odios. Necesita a un gobernante que no hable de soy el peor enemigo o que se refiera en términos muy despectivos hacia sus ciudadanos, como decir, y qué pena tener que decirlo en este espacio, que sus contrarios son HDPs. Y creo que los ciudadanos saben lo que se quiso decir. No puede ser que el presidente de la República se refiera así a sus ciudadanos, porque cuando gobiernas, gobiernas para toda la población y debe haber un gobierno presente. Y eso es lo que buscamos construir a través de la Revolución Ciudadana y lo que buscaremos en las próximas elecciones.